Hola, en este video vamos a hablar sobre los futuros del VIX, pero antes quiero contarte un poquito qué son los futuros. Los futuros vienen a ser un contrato, y déjame traer algo para escribir y así te voy mostrando cada una de las cosas que estoy contando. Los futuros, como bien dice acá, son contratos entre dos partes, un comprador y un vendedor. ¿Para qué? Para justamente intercambiar algo que en este caso es lo que se llama el underlying asset del futuro, durante un periodo específico, el cual va a ser entregado en el futuro, una fecha ya específica dentro del contrato, a un precio fijado hoy. ¿Ok? Entonces, básicamente es, imagínate que dentro de 2 o 3 meses yo quiero comprar gasolina y hoy decido establecer un, un contrato, un agreement, con otra contraparte, la cual está dispuesta a venderme a mí gasolina dentro de 3 meses. Yo no la quiero hoy, la quiero dentro de 3 meses. Entonces, para eso existen todo un conjunto, digamos así, de contratos que se conocen, en este caso, los futuros. Ahora, el futuro es un contrato estandarizado. Con estandarizado quiero decir eh, que las cantidades, el sitio donde te voy a entregar el activo, las fechas ya preestablecidas, o sea, todo está como muy hecho, ¿de acuerdo? Y nosotros como compradores o vendedores nos adaptamos a las cláusulas del contrato. Hay otro tipo de derivados financieros que no son estandarizados, sino son hechos más a medida. Y esos se conocen como derivados OTC, over the counter, y para tú poder tener un derivado ya más hecho a la medida, pues lo haces a través o llamando a un banco de inversiones. Por ejemplo, imagínate que el futuro de la gasolina o del futuro del petróleo establece que dentro del contrato yo te tengo que entregar 1000 barriles de petróleo por contrato de futuro. Y yo no quiero 1000 barriles de petróleo, yo quiero 33. Pues bueno, en ese caso tendría que irme a un contrato ya más estandarizado a mis necesidades y lo canalizaría a través de un banco de inversiones. Los futuros, al igual que las opciones, como vimos al principio del curso, tienen distintos tipos de delivery, bien sea un delivery físico o physical delivery, donde yo te entrego en un sitio específico los barriles de petróleo, o pueden ser cash settlement, donde simplemente te pago la diferencia entre el valor de mercado del futuro al momento de vencimiento o en el momento que quieras cerrar la operación versus el valor del futuro que tú pagaste al momento de abrir la operación. La fórmula más básica de, de valorar un futuro viene a ser el valor spot, ¿vale? Del activo subyacente por E elevado a la tasa libre de riesgo menos los dividendos. Obviamente esto escalado al tiempo que nosotros estemos considerando este futuro. Si es 3 meses, pues serían 90 días entre 365. Hay distintas convenciones para tú establecer la cantidad de días eh, que utilizas en la fórmula para escalar el tiempo. Esto es para un futuro o un activo, perdón, que pague dividendos. Si estamos hablando de un futuro sobre monedas, es diferente. Si estamos hablando sobre un futuro de un commodity, pues tendríamos que considerar otro tipo de cosas como los costos de almacenaje. Hay una serie de factores que nosotros tenemos que considerar y que tenemos que tomar en cuenta para poder valorar un futuro de acuerdo a sus especificaciones. Las fórmulas no son más complejas que la que te acabo de mostrar. Esto es continuous compounding, pero si no es así, pues simplemente me quito el exponencial y sería el valor del spot por la tasa libre de riesgo menos el dividendo escalado al tiempo, ¿vale? Eh, pero bueno, más allá de la fórmula, que es importante que sepas, quédate con que el futuro es un contrato, ¿de acuerdo? Entre dos partes para comprar o vender y o vender em, un activo en el futuro a un precio fijado hoy y ese futuro también lo determinamos en el momento de la apertura de la operación.
Bueno, ya teniendo más o menos claro qué es un futuro, hablemos entonces ahorita de los futuros del VIX. Recuerda que el VIX es un índice, ¿vale? Es una fórmula matemática que el CBOE aplica y toma en consideración todo lo que son los valores de las opciones, como vimos anteriormente, para poder llegar a calcular ese numerito, pero tú no puedes operar el VIX porque no existe el producto del VIX en el mercado. Para eso están los futuros. Los futuros hacen que tanto tú como yo, como instituciones, puedan tomar posiciones especulativas o de cobertura en productos de volatilidad, en este caso el VIX. Y las características, claro, para escribir, son las siguientes. El tamaño del contrato son $1000 por el valor del VIX. Por ejemplo, si el VIX está en 20, pues entonces el tamaño del contrato serán $20,000. 1000, perdón, por 20. El tick size básicamente es, digamos, la variación mínima hacia arriba y hacia abajo que puede fluctuar el futuro. Y son 5 centavos de dólar. El valor de un tick, que viene a ser este que está acá, son $50. Y one vol point, que es si el VIX pasa, suponte, de 15 a 16, ese 1% de variación tiene un valor de $1000. Lo interesante, esto lo vamos a ver más adelante, es que esto es constante. De ahí que los futuros del VIX te dan una exposición pura a volatilidad, a diferencia de las opciones, como vimos anteriormente. La expiración, pues 30 días antes del vencimiento de las opciones del SP, que básicamente, usualmente son los miércoles, pero no necesariamente, es usualmente. Y los futuros del VIX son mucho menos sensibles a los movimientos del SP en comparación con el VIX. Y es básicamente porque cuando nosotros tenemos el term structure en contango, como vimos anteriormente cuando estuvimos explicando qué era esto de contango y cuáles son las fuerzas que obligan a que el term structure sea de esta forma, vimos que la parte más o menos de mediano y largo plazo era muy sticky, ¿no? Lo que se conoce como sticky form, que no son tan volátiles. Sin embargo, para que una curva, y voy a ver si lo puedo graficar aquí un poquito más ordenado. Si yo tengo esto en contango, ¿vale? Y por X, Y o Z pasa algo que me obliga a que la curva se ponga en backwardation, la variabilidad del, de este term structure en el lado corto es increíblemente mayor a la variabilidad del theme structure en el mediano largo plazo. Por eso se dice que esta parte es muy volátil y esta parte es más sticky. Entonces, los futuros, como cotizan en el futuro, en esta parte del theme structure, pues entonces son menos sensibles a los movimientos del SP. Bueno, y el One Vol Point es también conocido como el dólar vega del VIX, ¿vale? Básicamente, cuántos dólares tu PNL en esta posición varía por punto de vega. Gráficamente, ¿qué significa esto? Cuando nosotros hablamos del VIX a nivel de spot, que es la gráfica que tú ves todo el tiempo en TradingView o en cualquier broker, él te dice la varianza esperada por los próximos 30 días, ¿vale? Empezando desde el hoy, ¿de acuerdo? Ahora, el VIX en el futuro va a tener un determinado valor. Cuando lleguemos de hoy a dentro de 4 meses, en este ejemplo hipotético, también en este momento vamos a tener la varianza esperada por los próximos 30 días. Recuerda que este número es anualizado, pero es utilizando una ventana temporal de 30 días con, en el option chain, en todo lo que hablamos del cálculo del VIX. Ahora, el futuro básicamente nos expone a esta parte de alguna forma a la parte que está justamente en el futuro y este sería el trading period, ¿de acuerdo? Hoy abro, perdón, una operación en función de la varianza esperada que esto va a tener, en este caso el VIX, dentro de 4 meses por los siguientes 30 días, ¿ok? Y algo importante, y déjame graficar aquí otra vez, es que, y me voy a tomar el atrevimiento de suponer que la curva está en contango, pasa exactamente lo mismo si estamos en backwardation, pero suponte que este 4 meses está aquí, ¿de acuerdo? Estamos en esta parte del term structure. Obviamente, la volatilidad aquí es mayor al spot, que está acá, ¿ok?
Ahora, si el term structure se mantiene constante a lo largo del tiempo, lo que va a ir pasando es que este valor del VIX va a ir perdiendo valor y el día de vencimiento, el futuro va a ser igual. El futuro, bueno, déjame traer un color un poco más oscuro. El futuro va a ser igual al spot. Y esto siempre pasa en cualquier tipo de futuro que nosotros estemos operando. Futuro en commodity, futuro en acciones y en este caso el futuro del VIX. El día de vencimiento, el futuro que tú compraste antes en 13, suponte, y el día que vence este futuro, el VIX spot está en 30, pues entonces este valor va a ser 30, no va a ser 13. 13 fue cuando lo compraste, pero el día que vence va a ser exactamente igual al spot. ¿Ok? Y ya hablaremos un poquito de ciertas estrategias de trading en función del tipo de curva que podemos tener, el determinant structure, si hay en contango, si hay en backwardation y backtest que se han hecho. Ok, entonces esta es la exposición que te da el futuro. Bueno, el VIX es una serie temporal que tiene unas características realmente interesantes, como por ejemplo, tiende a revertir a la media y está como confinada, ¿no? Está acotada en unos determinados boundaries, en unos determinados límites. Si tú ves la curva del VIX, y voy a graficar acá, ves que el VIX es una especie de curva que va haciendo esto, de repente hay un pico importante porque hubo un evento de volatilidad relativamente, o sea, relevante para el mercado, después podemos tener otro, después podemos tener otro, pero en definitiva y en términos muy generales, lo que va pasando al VIX es que está más o menos acotado entre dos niveles y tiene obviamente eventos extremos, producto de ciertos black swans o cosas que el mercado creía que no iban a pasar y pasaron. Pero en términos muy generales, como te estaba diciendo, está acotada entre estos dos, entre dos límites. Algo importante a considerar es que el VIX venía con un determinado patrón, permíteme utilizar la palabra. Y después del COVID, lo que terminó pasando es que es como si se hubiese desplazado hacia arriba. El patrón más o menos se mantiene, pero hubo un desplazamiento de la curva, un cambio estructural, lo que se conoce cuando analizamos series temporales, en los cuales hoy por hoy la normalidad es distinta a lo que fue la normalidad anteriormente. Si vemos el gráfico, y ahorita lo puedo poner, el promedio del VIX antes del COVID estaba muy por debajo de lo que es el promedio del VIX hoy por hoy post-COVID. Entonces es importante tomar en consideración, sobre todo si queremos desarrollar una estrategia de trading basada en el VIX, que recordemos este cambio estructural. ¿De acuerdo? Solo como comentario. Em, entonces, el hecho de que el VIX tenga ese comportamiento de reversión a la media nos permite a nosotros tomar decisiones de inversión especulativas o de cobertura en este subyacente. Porque si yo sé que el VIX está muy alto, eventualmente el VIX va a caer y va a volver a la media. Entonces yo puedo vender futuros del VIX en ese caso. Si el VIX está muy bajo, yo sé que eventualmente va a volver a subir y pudiese comprar futuros del VIX en ese momento. Futuros o pudiese comprar también opciones. Pudiese tener exposición en opciones o pudiese tener exposiciones directamente en el futuro. Déjame traer otra vez algo para escribir. Los futuros, como te comenté anteriormente, ofrecen una exposición totalmente limpia a volatilidad. Sabes que por cada 1%, por cada punto de vega que varía el VIX pasa de 15% a 16%, esto significa un aumento en $1000 de tu posición. Obviamente si estás comprado, si estás vendido, sería menos $1000. Y aquí te lo pongo, tenemos $1000 de exposición a vega y esta es constante. Y esto es importante siempre recordarlo. El VIX, perdón, el futuro del VIX está inversamente correlacionado con el SP, pasa exactamente igual que con el futuro, perdón, con el spot, y pueden ser usados para cubrir portafolios. Si creemos que el VIX va a subir porque el mercado va a caer, podemos comprar futuros del VIX y sabremos que por un por ciento de variación del VIX, nuestro PNL, perdón, aumentará en $1000 si es que el VIX sube y nosotros estamos obviamente comprados. Como también podemos tomar posiciones especulativas en este subyacente.
A modo de especulación, los futuros son ideales para, obviamente, especular en relación a volatilidad. A cobertura, entramos en ciertas disyuntivas, diferencias en cuanto a la eficiencia. Y te digo por lo siguiente. Hay algo que se conoce como el basis risk. ¿Ok? Y esto no solo pasa con los futuros del VIX, pasa con cualquier cosa que tú vayas a utilizar como cobertura. Si tú tienes tu portafolio que se mueve de esta forma, idealmente tú quisieras un producto para usarlo cobertura que se comportase más o menos de la misma forma, bueno, de la misma forma teóricamente, para que cuando tú sumes estas dos gráficas quedes en cero. Eso es una cobertura completa absolutamente ideal. La realidad es que tu portafolio puede estar conformado por acciones, puede estar conformado por bonos, puede estar conformado por opciones, puede estar conformado por futuros, en distintos subyacentes. Y el futuro que tú vas a estar utilizando, por ejemplo, puede ser el VIX, el cual cuando tú sacas un análisis o haces un análisis del comportamiento de esta serie temporal versus esta serie, puedes calcular lo que se conoce como beta, que es la sensibilidad entre estas dos series temporales. ¿Cómo se mueven una? Se mueven de forma síncrona, de forma asíncrona, se mueven total absolutamente descorrelacionado. Entonces, cuando no existe una correlación perfecta, lo que termina pasando es que el futuro que estás utilizando va a dejar de cubrir de forma muy cercana ciertos puntos de tu portafolio y por ende van a existir unas determinadas pérdidas o unas determinadas ganancias producto de esa diferencia en cuanto al performance y movimiento de la serie temporal se refiere. De ahí entonces que se conoce como que cuando el subyacente o el portafolio no es exactamente igual al producto que estamos utilizando para cubrir, estamos incurriendo en un determinado riesgo que se llama basis risk. Eh, Eso simplemente para que lo sepas. Si tu portafolio, digamos, es Apple, ¿vale? Y tú utilizas Apple o los futuros de Apple para cubrir, pues entonces aquí el basis risk será infinitamente inferior a que si yo tengo un portafolio bastante diversificado y utilizo los futuros del VIX como cobertura o los futuros del SP500, cualquier cosa. Ahora, si queremos usar al VIX como cobertura, te recomiendo seguir los siguientes pasos. Debemos calcular o estimar la caída de nuestro portafolio. Hay muchísimo software y sobre todo los brokers ya te dicen, te calculan ya el performance en tu portafolio versus un índice de referencia que tú puedes definir como el SP500 o el Nasdaq, dependiendo de la estructura de tu portafolio. Entonces, ellos te dicen, mira, por cada 10% de caída del SP, tu portafolio va a caer un X%. Obviamente esos X% o esas sensibilidades están calculadas en función de una beta histórica que no necesariamente se ha de comportar así en momentos de crisis. Recuerda que en momentos de crisis todo cae, ¿de acuerdo? No existe una diversificación como tal. Entonces, esa sensibilidad que muestran los distintos brokers, yo creo que subestima realmente la realidad. Pero bueno, más allá de eso, y vamos a suponer que se comporta de la misma forma, lo primero sería justamente calcular cuánto pudiese ser la caída esperada de tu portafolio en función de una caída de un índice de referencia, que te recomiendo pudiese ser el SP500, pero claro, si tú tienes un portafolio que está muy concentrado en tecnológicas, pues a lo mejor el Nasdaq, el QQQ debería ser tu índice de referencia. Una vez que tienes cuánto va a ser la caída esperada de tu portafolio en función del índice que vas a analizar, perdón, el índice que tomas como referencia, pues entonces deberíamos hacer un regression analysis, ¿no? Básicamente para entender la sensibilidad de a medida de que mi índice cae, cuánto sube el VIX, ¿vale? Recuerda que nosotros hicimos este análisis donde teníamos lo que se conoce como un scatter plot, ¿sí? Que era básicamente algo así, y esto era el VIX, y esto era el SP. Entonces ya nosotros sabíamos que por cada 1% del SP, el VIX iba a subir 2,61 puntos aproximadamente. Entonces, si yo estimo que el SP va a caer 10%, ¿ok? El VIX
debería subir 26,1 puntos, ¿vale? Entonces, como sé que por cada 1%, por cada punto de vega, el VIX, el PNL de mi posición de cobertura va a aumentar en $1000, pues entonces si esto llegase a suceder, pues tendría 26,10 por 1000, lo que vendría a ser unos $26,000 en este punto. Pues entonces si mi portafolio vale 260,000, pues entonces para una caída del 10%, yo estaría recuperando el 10% de caída de mi portafolio en función de esta posición y estaría cubierto. Básicamente esa sería la idea. Calcular cuánto va a ser la caída de tu portafolio en función de una caída del índice de referencia. Después, calcular la sensibilidad del índice de referencia versus el VIX. Y una vez que calcules eso, pues simplemente estimar la cantidad de contratos que tienes que tener. En este caso yo tendría que tener un solo contrato del VIX para poder cubrir una caída del 10%. Eso es básicamente el ejercicio que habría que hacer cuando vamos a estimar cuántos contratos del VIX deberíamos comprar para cubrir una determinada caída de nuestro portafolio. Mm, ¿Cuáles son, digamos, los determinados problemas en cuanto a cobertura utilizando el VIX? Bueno, lo primero es que normalmente el term structure del VIX está en contango, ¿ok? ¿Y qué significa que está en contango? Bueno, ya lo hemos visto. Una curva en contango es justamente esta que está acá. Entonces, si yo compro el VIX acá, ¿de acuerdo? El futuro del VIX a 3 meses, yo sé que a medida que va pasando el tiempo, él va a ir perdiendo valor. Entonces, mi posición va a ir cada vez perdiendo. El PNL de una compra de un futuro va a ir hacia abajo. Por ende, esto va a ser negativo. ¿De acuerdo? Si el term structure está en contango. Básicamente, como bien aquí, actúa como un headwind, ¿vale? Vamos en contra de la normalidad, porque el futuro va a ir perdiendo valor a medida que se va acercando al vencimiento. Esto se conoce como el rolling down the curve y sucede exactamente lo mismo para eh, fixed income cuando estamos haciendo el yield curve y funciona exactamente igual para todo lo que tiene un term structure en contango o en backwardation. Y el futuro, como tiene un vencimiento, hay que ir haciendo rolas, hay que ir rolando la posición. Y esto es otra cosa que tenemos que tener en consideración. Ahora, analizando el tema de la compra, sí entendemos que como la normalidad es que el term structure esté en contango, pues la compra sistemática de futuros del VIX no necesariamente es algo rentable. Ahora, analicemos la venta. Déjame traer algo para escribir. Aquí tenemos backwardation y la curva en contango. Entonces, si yo vendo el futuro a 3 meses o el que sea a 2 meses, yo sé que a medida que va pasando el tiempo, mi futuro va a ir tendiendo al valor spot. ¿Ok? Entonces, si yo vendo esto y supongamos el VIX aquí está en 30, a medida que va pasando el tiempo puedo llegar al spot, que el spot está en 40. Entonces, vendo a 30 y recompro a 40. Vendo barato, compro caro. No sirve, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando estamos en contango, yo puedo vender, suponiendo la de 2 meses, y vamos a poner el mismo caso, a 30, y a lo mejor el VIX spot está en 20. Entonces, vendo caro y compro barato. Esto es una estrategia que sí es rentable en el largo plazo. Aquí habría que analizar, no quiere decir que yo no pueda vender volatilidad en un term structure que esté en backwardation, pero sí sería interesante ver el tiempo que normalmente el VIX ha estado en backwardation. Porque yo puedo vender el de 3 meses y a lo mejor a medida que va pasando el tiempo, la curva pasa de estar en backwardation a estar en contango. Y eso me trasladaría a este evento o a esta condición en la cual obviamente la venta es rentable o tiende a ser rentable. Y eso lo podemos ver en este gráfico. Esto es un índice del CBOE donde estamos vendiendo de forma sistemática futuros de 4 meses sobre el VIX.
Y este es el performance de la estrategia. Yo creo que esto es simplemente un error de data de TradingView, pero bueno, simplemente para que veas cuál es el performance de la venta sistemática de futuros del VIX. Ahora, aquí tenemos una caída del 50% más o menos, y aquí tenemos otra caída muy importante em, en el momento del COVID. ¿Sí? Este es el COVID y esta es la crisis financiera. ¿Por qué? Porque aquí veníamos teniendo una curva en backwardation y veníamos vendiendo aquí arriba, y aquí la curva, perdón, aquí teníamos la curva en contango y veníamos vendiendo aquí arriba, y aquí simplemente la curva se invirtió y veníamos vendiendo igualmente aquí arriba. Entonces, esto genera unas pérdidas importantes. Lo mismo pasa acá. En este periodo veníamos teniendo una curva en contango, perdón, y justamente cuando entra el COVID, el mercado percibe que hay demasiado riesgo de corto plazo y por ende la curva se invierte y estamos en backwardation y seguimos vendiendo en este punto, lo que hace que el precio del VIX, del futuro del VIX, a medida que se acerca al vencimiento, se acerque más al spot, que está mucho más arriba que el futuro y por ende la venta pierde dinero. Pero en el largo plazo tiende a ser una estrategia rentable, dado que, por lo general, y en términos globales, pues el term structure está en, en contango. Entonces, bueno, eso es lo que te quería mostrar en cuanto a venta sistemática de volatilidad se refiere. Y aquí vemos el ejemplo básico del VIX a 2 meses versus el VIX entre el VIX a un mes. Este ratio da mayor que cero cuando le restamos uno y por ende vemos que en su gran mayoría, esto es data hasta el 2017, siempre hemos estado por encima de cero, a excepción de el último trimestre del 2018, cuando hubo un cambio de política monetaria donde todo trajo ciertos problemas, COVID y demás puntos, pero momentáneos en cuanto a que aquí estábamos en contango y no en backwardation. Pero en términos muy generales siempre estamos en contango, por ende la venta sistemática de volatilidad a través de futuros es una estrategia rentable. Ahora, productos apalancados sobre los futuros o sobre volatilidad. Hay fondos, ¿de acuerdo?, que siguen estas estrategias long y short y que automáticamente hacen este rolling de los futuros y no lo tienes que hacer tú. Estos son, pues, el VXX, que es uno de los más famosos, este a 1,5 meses, este a 2 meses, y etcétera. Y también tienes la parte del short, los que son en corto, venta, y tienes esto que están acá. Ahora, lo más interesante es que hay opciones sobre estos ETPs o sobre estos ETNs. Y básicamente es una exposición de la volatilidad, ¿vale? Sobre volatilidad. Y aquí, bueno, tratamos de hacer un poco de referencia al hecho de irnos metiendo en volatilidad sobre volatilidad. ¿De acuerdo? Y el XIV o V fue un ETP que simplemente explotó, por decirlo más coloquialmente, donde a nivel de mandato ellos tenían que seguir comprando, tenían que seguir yéndose en corto, perdón, pero estando en backwardation, porque llegó un momento en el cual simplemente la curva se invirtió y tenían que vender, recomprar sus posiciones demasiado caras para hacer justamente el rolling del futuro. Y bueno, simplemente el fondo no aguantó y quebró. Y eso es lo que tiende a pasar con este tipo de productos. Por eso hay que tener un poquito de cuidado. Si no te incomoda hacer tú mismo tu rolling de los futuros, diría que fueses directamente a ellos en vez de estar utilizando estos productos que eh, sí, son un poco más cómodos en cuanto a la gestión, pero bueno, tienen como van por mandato, pues simplemente tienen que llegar a hacer cosas que no necesariamente haríamos nosotros directamente. Las opciones sobre los futuros, el tamaño del contrato son $100, es un décimo de un futuro, por ende necesitaremos 10 lotes o 10 opciones para tener la exposición de un futuro. Los vencimientos son los miércoles, 30 días antes del tercer viernes del siguiente mes. Y bueno, el subyacente de las opciones es el índice del VIX, ¿no? Por lo cual es cash settlement. Para trades sobre el VIX, donde volvemos a la normalidad, em,
En esta vuelta a la normalidad lo que quiero decir es que volvemos a la media, hay una reversión a la media, podemos comprar put spread o vender calls. Y si creemos que va a haber un pico de volatilidad, lo que hacemos es comprar call spread o simplemente vender puts. Y por último, quiero comentarte algo sobre este producto que es el VVIX o el VVIX, que es la volatilidad del VIX. Recuerda que el VIX mide la varianza esperada en el SPX. El VVIX mide la varianza esperada, pero vía opciones. Es básicamente la volatilidad esperada del VIX durante los próximos 30 días. ¿Cuán volátil será el VIX? Es la volatilidad de la volatilidad. ¿Verdad que el VIX no es más que volatilidad? Bueno, ya sabemos que es varianza realmente, pero es volatilidad. Y yo lo que con el VVIX o el VVIX, lo que estoy tratando de medir es cuán volátil va a ser esa volatilidad. Y este es el gráfico que podemos obtener de TradingView. Hoy por hoy, el mercado estima que no va a haber tanta volatilidad en el VIX como tuvimos después del COVID. Fíjate que después del COVID, que este pico que está acá, el mercado más o menos, déjame traer algo para escribir, tuvo una especie de media que se puede graficar por acá. Aquí teníamos otra, y el mercado hoy está por acá. Entonces, el mercado estima que el VIX no va a ser muy volátil de cara al futuro. Al menos hoy por hoy lo que nos dice esto. De aquí que podemos nosotros de alguna forma esperar poca volatilidad y eso ya también nos ayuda a empezar a tomar decisiones en cuanto al tipo de estrategia se refiere vía futuros o vía opciones. Eso es lo que te quería contar de los futuros del VIX. Espero te haya gustado el video y nos vemos en la siguiente.